Hola, hola, gusto saludarlos. Muy buenos días, buenas noches. Aquí ahorita yo que estoy grabando la clase. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad, me da la oportunidad de servirle, trabajando para el reino y bueno, compartiendo este tiempo con ustedes. Quiero mencionarles que hoy este fin de semana, estaremos trabajando nosotros en una salida que tuvimos de parte del equipo de staff de jóvenes, porque fuimos allá, bueno, donde va a ser el campamento en 15 días, pero tuvimos un pre-camping, así le llamamos. Es un tiempo previo en donde nosotros nos vamos a preparar para ahora que ya toque ir con los chicos, con los jóvenes, bueno, que todo salga impecable, que tengamos nosotros cuidado, que podamos reconocer específicamente cada uno de los lugares, cada ubicación, cómo se encuentra el clima, también para darles un consejo mucho más enfocado a los jóvenes de cómo prepararse para ese lugar. Y bueno, pues yo le doy gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes este tiempo, ¿vale? Entonces la clase se queda para que ustedes, para que la facultad no pare, ¿verdad? Porque el reino no se detiene. Bien, pues vamos a continuar. Nosotros continuaremos trabajando con la escatología en los profetas y voy a saltarme el tema de un profeta que estuvimos revisando y vamos a revisar Isaías, pero he visto un poco los tiempos y tenemos nada para ya entrar a Apocalipsis. Entonces quiero que sea la última clase de profetas para ya entrar a Apocalipsis e iniciar de Apocalipsis. Lo vamos a ver yo creo que en 3 fines de semana y 2 semanas más para las exposiciones. Entonces, igual les voy a pedir que ya vayan preparando sus exposiciones y que podamos avanzar en eso. Entonces, Daniel, por favor, acompáñenme ahí a Daniel, capítulo número 7. El libro del profeta Daniel, capítulo 7. A mí me hubiera encantado dar esta clase en vivo, pero bueno, así funciona a veces y toca poder compartir este tiempo con ustedes. Entonces, Daniel, capítulo 7. Dice la Biblia, visión de las 4 bestias. Y por acá les voy a poner un resumen. Voy a leer un poco ahí la parte de Daniel, de lo que habla la Biblia y lo que está específicamente, o lo que vamos a revisar en el capítulo número 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del sueño y se puso en niesta sobre los pies y a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también otra vez esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como de lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí habla del Padre, de Dios nuestro Padre,
¿Por qué lo hace? Como una alusión de anciano de días. Si se dan cuenta, la palabra anciano viene con una A mayúscula. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregaron para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Habla de Jesús acercándose al Padre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta que el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, que espantóse en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillarán y despedazarán. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual sea diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Santo quebrantará, y pensará que en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos sus dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras, y cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Estas bestias o estos capítulos hacen alusión a Apocalipsis capítulo 3. Yo les voy a invitar a que lo lean. Las 7 cabezas se dice que pueden referir a los imperios de Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el gobierno del Anticristo. Los 10 cuernos son, digamos que autoridad que les daba, y las 10 diademas refiere a algo que fue delegado, que le fue entregado a causa de alguna cuestión que debía de hacer. Su nombre blasfemo se identificará con nombres que ofenden a Dios. Y bueno, acá al final les pongo: el diablo es igual al dragón, así lo podemos ubicar en Apocalipsis, y derivado de que habla de que su trono y su poder es grande en autoridad. Los versículos del 1 al 7 describen a la bestia. A partir del versículo 8 hablan del aspecto del hombre, y el versículo 9 habla del padre, o como el anciano de días. El versículo 10 nos indica el reino milenario. Entre el versículo 10 y 12 nos habla cuando el diablo será soltado. El 18 y el 20 acerca de digamos que un mundo completamente nuevo, la gran tribulación, y los versículos del 2 al 27 en general nos hablan de cielo nuevo y tierra nueva. Daniel 12.
Quiero que vean una base aquí en Daniel 12 acerca del sueño de los justos. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna, perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los enseñan la justicia, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí habla del sueño de los justos, específicamente el versículo cuando dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para tierra, para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Algunos puntos que se los dejo acá. Y quiero entrar de lleno a las 70 semanas de Daniel. ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? Es una revelación de parte de Dios que es entregada al profeta Daniel, donde habla escatológicamente cómo se van a ir cumpliendo los tiempos. Por ahí nos preguntaban, oye hermano, ¿cómo van a ir cumpliéndose los tiempos? Bueno, aquí es una explicación tiempo a tiempo de cómo es que se han considerado que los tiempos se van a realizar. Estos son los templos que la Biblia ha mencionado. El tabernáculo, que lo podemos ver alrededor del año 1444, casi 1500 años antes de Cristo. Los tiempos son estimados, no son exactos, pero son unas estimaciones. El templo de Salomón, que también lo pueden encontrar descrito en el segundo libro de Samuel, y está más o menos estimado que fue hecho entre el 966 y el 586 antes de Cristo. Recuerden que los tiempos antes de Cristo vienen de más a menos, por ejemplo, de 2000 al año 1 o al año 0, y luego otra vez empieza del 0 hacia adelante hasta el 2022 que estamos hoy en día. El tercer templo fue reconstruido por medio de Zorobabel. Lo podemos encontrar en Esdras, más o menos capítulo 3, por ahí en esos versículos, y fue considerado que fue, digamos que levantado entre el año 500 y 169 más o menos. El templo de Herodes. Herodes tuvo un templo o levantó un templo en esa figura posteriormente al tiempo, ya después de el templo que ustedes pueden ver, que fue levantado cuando incluso el Señor Jesús entró al templo, y él dice que pues voltea a ver a todos los hombres. La Biblia habla que les dijo generación de víboras, que les indicó ahí que la realidad es que todo lo que estaban haciendo es que habían vuelto el templo, que era un templo de oración y un templo de adoración a Dios, pues un mercado, ¿verdad? Y el templo actual es el templo que está descrito en primera carta a los Corintios. Así que rápido vayamos a primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El templo actual somos cada uno de nosotros, en los que el Espíritu Santo mora. Recuerden que el objetivo desde el Edén, pasado por el tabernáculo, los diferentes templos y el cierre del Apocalipsis, el objetivo es que Dios siempre ha querido estar con el hombre, pero ha tenido que implementar algunos medios para estar con el hombre, porque el hombre en sus pecados ha rechazado el estar en la presencia de nuestro amado Dios. Y ahí en Daniel 9, del 20 al 27, quiero que leamos rápidamente y ahorita lo voy a explicar.
Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora ha salido para darte, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Daniel era un hombre muy amado, por eso es que sus oraciones eran atendidas casi que al momento, ¿verdad? Y es porque Daniel era un hombre muy amado. Y dice la Biblia, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Recuerden, esos son los objetivos de las semanas, de las 70 semanas de Daniel. Y luego, quiero que vayan ustedes ahí en Ezequiel 4, 4, 6 y luego en Números 14, 33, 34 y revisen esos versículos. Esos versículos hablan de un día, de que un día es igual a un año. Ajá. Y entonces, si nosotros tenemos 70 semanas, que cada semana tiene 7 días, tenemos 400 días en todo ese periodo. Es decir, que pueden ser 490 años estas 70 semanas de Daniel. Bien. Daniel 9:25, ahí mismo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El templo número 3 que ya lo habíamos visto acá, entra dentro de este periodo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas, más o menos 49 años. Ajá. Después de ese tiempo vienen 72 semanas, no son las 7. Leamos con mucho entendimiento. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén habrá 7 semanas, pero dice ahí mismo en el 25, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que son las primeras 7 semanas que ya vimos, que comprenden el primer templo. En un segundo. Ya, una disculpa. Habrá 7 semanas. El primer periodo del que habla las 70 semanas de Daniel son 49 años que están comprendidos en este periodo durante el templo número 3. Ajá. Voy a regresar rápidamente. Tienen que tener muy presente cuáles son, más o menos para que vean los templos. El templo número 3 es el que edificó Zorobabel. Ahí es donde empieza a contar el tiempo. Y después viene el templo de Herodes, ¿vale? El templo 3 es el de Zorobabel. Y luego dice ahí mismo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿por qué? Porque recuerden que habían destruido el primer templo. ¿Cuál? El templo de Salomón había sido destruido. Y entonces iba a venir un tiempo de reedificación por medio de Zorobabel de este templo. Y dice, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, las primeras 7 semanas que les conté al lado izquierdo, que son 449 años más bien, perdón, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
hasta que se terminó. Y este periodo que estamos hablando ya durante el periodo del 3 y el 4, donde ya se había levantado un templo en el tiempo de Herodes, al templo que el maestro entra, el templo que les dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en un mercado. Ese es el templo que se refiere. Hasta la venida del Mesías príncipe, que es Jesús, habrá 72, 60 y... Son 7 semanas, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, que están acá, 434 años. Aproximadamente desde el 408 al año 26 o 30 después de Cristo, hay un total de 434 años, es decir, hasta el Mesías príncipe, que es Jesús, el Señor Jesús. Recuerden que más o menos en ese periodo es que él inició su ministerio, que empezó ya a trabajar como ya obviamente su ministerio. Y luego dice, en el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra duradera, durarán las devastaciones. Es decir, que ya la semana 69 se le iba a quitar la vida al príncipe, al Mesías príncipe, a Jesús, y entonces vendría otro tiempo de guerra sobre Israel. A partir del versículo 26, algunos dicen, o se llega a decir algunos teólogos, que Tito fue quien destruyó ese templo, que lo menciona, pero lo menciona la Biblia, o lo que menciona es aún más fuerte. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Príncipe puede ser lo equivalente al anticristo. Es decir, que para ese periodo, digamos que durante este periodo, ese príncipe vendría a hacer esa destrucción. Ajá. Dice el 26, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese es el correr actual. Nosotros estamos en el correr actual, porque si ustedes me dicen, oye hermano, desde la semana 1 que estamos contando, que es el año 457, hasta la semana 70, ya han pasado 490 años, más de 490 años, estamos en el 2020. Entonces han pasado más o menos 2.400 y cacho años. La realidad es que el periodo, aquí entra un punto importante, entra un periodo de gracia. Jesús hizo que se entrara en un periodo de gracia. Jesús es quien parte el tiempo de la semana 69 y la otra semana, de lo que habla Isaías 61, 1, 2. Vean, la semana 61, la semana 70 será lo que dice Isaías 61, 1, 2. Vean ahí muy rápido, que ya no vimos nosotros Isaías, pero solo quiero que vean muy rápido y algo que es muy fuerte, lo que dice Isaías 61. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esta semana, este año, o no me refiero al 2022, estoy hablando en sentido figurado, este año, lo que parte de la semana 69 a la semana 70, no sé si me estoy dando a entender. Voy a recapitular. 7 semanas de lo primero que les mencionaba, de la destrucción del pueblo, del templo y la separación. Luego, otras 62 semanas
para que se volviera a reedificar los muros, y eso nos da un total de 69 semanas hasta que se le quitara o hasta que se le quitó la vida al Mesías príncipe. Eso nos da un total de 483 años, 69 semanas. Falta una. Cuando Jesús resucita, o el periodo de Jesús en la tierra, nos da un periodo de gracia, porque dice en Isaías, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Actualmente nosotros estamos viviendo el año de la buena voluntad de Jehová, porque hay gracia, está el Espíritu Santo. Por eso Jesús iba a enviar al Consolador, por eso no nos iba a dejar solos. Este es el periodo de la gracia entre la semana 69 y la semana 70. Si ya hubiera entrado la semana 70, nosotros ya no estaríamos, ya no hubiéramos existido, si hubiera sido consecutivo, pero Jesús viene, le pone un periodo de gracia, que es lo que dice Isaías, a proclamar el año de la buena voluntad, y lo que dice enseguida es el periodo o el inicio de la semana número 70, dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, etc. Dice, he venido a predicar el año de la buena voluntad, pero también el año de la venganza de Dios sobre el hombre. Esa es la semana 70. La semana 70 será posterior a que nosotros ya no estemos. ¿Dónde empieza el día 1 de la semana 70? Justo, exactamente justo en el punto del arrebatamiento, donde la iglesia es raptada, es quitada, y entonces ahora sí viene el periodo del anticristo y el diablo, y luego la gran tribulación, porque dice entre el 20, después del, ahí mismo regresemos a Daniel, dice el 27, y por otra semana, uniendo la anterior, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado que derrame sobre el desolador. Dice que a la mitad, es decir, la semana 70 va a tener dos periodos. Un periodo de completa paz inicialmente y un periodo posterior a esa mitad de la gran tribulación. Porque dice, confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es el pacto? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Un pacto es un convenio basado en un escrito o basado en algo que ambas personas firman. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muchos dicen que la abominación desoladora, que el sacrificio que va a suceder en el templo es el sacrificio de un cerdo, de un animal, de un puerco. La realidad es que no dice la Biblia, no lo sabemos, pero sí habla de que habrá una abominación desoladora. Ese periodo de los otros 3.5 años, ahora sí, viene el periodo de la gran tribulación. La semana 70 aún no está vigente. Semana inicial, las primeras 6 semanas, después 62 semanas, perdón, 7 semanas, 62 semanas, nos dan un total de 69 semanas. Jesús entra en el periodo del sacrificio y resucita. Viene la gracia por medio de Jesús y el Espíritu Santo en nuestras vidas, y justo en el punto que se van a reactivar estas 70 semanas, es exactamente cuando el rapto sucede, porque en ese periodo será quitada la iglesia del mundo, y ahora sí vendrá todo lo que podemos nosotros ver en Apocalipsis. Dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando suceda eso, esa abominación desoladora, el anticristo ya habrá partido la semana 70 en dos, 3.5 años de paz y luego 3.5 años
literalmente donde se va a dejar caer con las figuras de las otras cosas que hemos visto, donde se dejará caer sobre Israel, y ya lo veremos también en el Apocalipsis. Bueno, pues yo esperaría en Dios, yo no esperaría, espero en Dios que haya quedado lo más claro posible. Igual si hay alguna duda en las 70 semanas de Daniel, por favor díganmelo. Vamos a entrar ya de lleno a Apocalipsis. Entonces les voy a pedir que ya también vayan preparando, por favor, sus exposiciones. Recuerden que la exposición es básicamente el 80% de su calificación y que tienen que buscar una parábola que hable específicamente, o una parábola escatológica que hable del final de los tiempos, donde podamos explicarlos ustedes en no más de 15 minutos en el medio o con los elementos que ustedes quieran. A partir de la siguiente semana empezaremos a entrar a Apocalipsis, a ver algunos puntos, veremos los caballos, los jinetes del Apocalipsis, veremos los 7 sellos, las copas de ira, veremos la persecución, la caída de Babilonia, veremos cielo nuevo y tierra nueva, veremos las bodas del Cordero descritas en Apocalipsis, veremos quiénes son los decapitados, veremos quiénes son los de las vestiduras blancas, veremos quiénes son los ancianos a los que se refiere la Biblia, los ancianos vestidos de vestiduras blancas, veremos a Israel, veremos los 144,000, nos vamos a ir pero súper rápido porque en un mes aproximadamente tenemos que ver Apocalipsis. Y entonces yo también les voy a pedir que en este periodo, en la medida de lo posible, vayan leyendo Apocalipsis, un capítulo por día, y lo vamos a terminar en conjunto con la principal, con los puntos a explicar. Entonces, como nos vamos a ir muy rápido, no nos vamos a detener a leer los versículos, yo les pido que ya empiecen a leer Apocalipsis a partir del capítulo número 4. Si quieren leer los primeros 3, adelante, pero a partir del capítulo 4 vayan anotando dudas. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué son estas figuras que veo? Entonces, con base en eso van a ir resolviendo esas mismas dudas que ustedes vayan teniendo. Un capítulo por día, por favor, y vamos a terminar Apocalipsis. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Por favor, acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos des la dirección que necesitamos. No permitas, Señor Jesús, que nosotros nos desviemos en otros caminos. No permitas que menguemos en este tiempo ya a punto de terminar, a solo un mes y días de terminar nuestra facultad. Señor, yo te pido que le des fortaleza, visión y convicción a mis hermanos de agarrarse, Señor, con todo de ti y buscarte en todo tiempo y de toda forma. Te lo pedimos, Padre, que guardes tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos.